Nadie habla de lo que hay al norte de los montes Urales, pero algo antiguo y hambriento nos estaba esperando. Yo era parte de un escuadrón de élite. Ahora soy lo único que queda y ni siquiera estoy seguro de seguir siendo humano. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Nunca olvidaré el zumbido, era casi imperceptible al principio, como un murmullo que se alojaba entre los oídos y la nuca, no sabías si venía de afuera o de dentro, pero estaba ahí, persistente, como un insecto atrapado entre los huesos. Fue lo primero que escuché al saltar del helicóptero con los otros 4 miembros mientras la niebla roja nos recibía en el bosque. Los rotores cortaban el aire con violencia, pero la niebla no se movía, no reaccionaba al viento, se quedaba ahí, suspendida, casi sólida, con ese color imposible entre carmesí y óxido, y ese olor a metal caliente y carne en proceso de descomposición. Supe, desde ese primer paso, que aquel lugar estaba maldito, desde mucho antes de que alguien lo señalara en un mapa militar. Nos adentramos sin mirar atrás, como buen comando de fuerzas especiales de élite, Spetsnaz. Tuvimos que seguir coordenadas en papel porque las brújulas no tardaron en desorientarse. Literalmente, giraban sin sentido como si estuvieran burlándose de nosotros. Más tarde, el GPS se apagó sin razón y los árboles parecían cerrarse a nuestro paso, altos, retorcidos, sin aves, sin insectos, sin vida visible, solo ese silencio absoluto, opresivo, que se comía el crujido de nuestras botas y el roce de nuestras armas. Avanzamos durante horas sin hablar más de lo necesario en formación, yo en cabeza, Markov cubriéndome, Belinsky con el equipo de comunicaciones, Turgeniev vigilando la retaguardia, y junto a él, Chernov, el más joven, que no dejaba de mirar hacia atrás como si sintiera algo siguiéndonos. Establecimos el primer campamento junto a una quebrada seca, no había corriente, solo piedras y ramas sin hojas. La noche cayó rápido, como si el sol hubiera decidido irse antes de tiempo. Encendimos los equipos y Belinsky sintonizó la frecuencia asignada, 433,9 MHz, la misma que nos había obligado a venir, pero lo que escuchamos no fue una simple secuencia numérica sino algo más. Los números sí, repetidos en patrón, pero con una voz distorsionada detrás, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo lleno de estática. No entendíamos las palabras pero el tono era humano o intentaba serlo. Chernov preguntó por qué no usábamos máscaras si todo parecía tan irreal. Le respondí que eran órdenes, reconocimiento visual completo, que no podíamos contaminar la observación con filtros, aunque en el fondo yo también quería una entre mí y esa niebla que olía como una herida abierta. La primera noche no dormimos. Belinsky salió con la térmica a revisar un punto caliente al norte del perímetro, lo vimos por la cámara correr de vuelta, agitado, gritando que había algo. Detrás de él, una silueta humanoide se deslizaba entre los árboles, demasiado rápida, su forma parecía vibrar, distorsionarse, como si no perteneciera del todo a nuestra dimensión. Abrimos fuego sin pensarlo. Solté ráfagas controladas, Markov descargó el lanzagranadas de humo para intentar marcar el movimiento pero no había nada, solo árboles agitándose y el sonido del viento rompiéndose a velocidades imposibles. Cuando revisamos la zona, no encontramos huellas. Nos encontramos con una baba negra en la corteza de un pino y una marca, un símbolo grabado a fuego. No lo reconocí, pero algo en mi médula espinal se encogió al verlo, como si mis ancestros recordaran algo que yo no podía. Los días siguientes fueron una tortura sensorial. Chernov empezó a hablar solo, primero en ruso, luego en algo que no parecía idioma alguno. Decía que su madre estaba allí, entre los árboles, que la había visto caminando desnuda, sonriendo y con los ojos vacíos. Le inyectamos un tranquilizante, ya que Markov dijo que era por el estrés. Yo asentí sin convicción. Las cámaras térmicas captaban movimiento constante alrededor del campamento, figuras que no estaban allí cuando salíamos a revisar, siempre justo fuera del alcance, siempre desapareciendo al segundo. La niebla no se disipaba ni al mediodía, se mantenía espesa, caliente, como si tuviera un corazón latiendo dentro del bosque. Al tercer día, Turgeniev no respondió al llamado matutino, su tienda estaba abierta, su fusil roto en dos sobre una piedra, como si algo lo hubiera doblado como una ramita. No había marcas de lucha cerca, pero sí rastros oscuros más adelante, una sustancia densa y pegajosa, que parecía absorber la luz. No se parecía a nada orgánico, animal ni humano.
Envié a Chernov y a Markov a cubrir el perímetro mientras Belinsky y yo revisábamos las cámaras. Una de ellas captó una figura caminando hacia el norte. La imagen era borrosa, imposible de definir, parecía una persona pero al avanzar lo hacía con una fluidez anormal, como si flotara o se deslizara. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Yo no creía en lo paranormal, nunca lo hice, fui entrenado para destruir hombres, no fantasmas. Nada de lo que habíamos vivido tenía sentido dentro de lo humano. Ese día, por primera vez, sentí miedo real, miedo como el que se siente cuando estás atrapado bajo el hielo y sabes que no vas a salir. La noche llegó casi sin transición, sin atardecer. Simplemente la niebla se volvió más espesa, más caliente, y el zumbido tan alto, que se sentía en los huesos. Entonces vi algo entre los árboles, a unos 20 metros, algo alto, delgado. Parecía un hombre cubierto por una capa de humo rojo, me apuntaba, con mi propio rostro, y al parpadear, ya no estaba. No dormimos esa noche, nadie dijo nada, pero todos sabíamos que si cerrábamos los ojos aunque fuera un segundo, algo iba a entrar en las tiendas, en nuestras cabezas, en la piel. La niebla parecía más viva que nunca, respiraba con nosotros, se expandía con cada inhalación y se comprimía con cada exhalación como si imitara nuestros pulmones y nos estuviera aprendiendo, nos estuviera copiando. Cuando llegó el amanecer, la luz no cambiaba apenas, solo se volvía más anaranjada y espesa como si el bosque entero estuviera atrapado en una puesta de sol eterna. Markov me sacudió el hombro y me llevó hacia el equipo de comunicaciones. Belinsky estaba de pie frente a la radio, blanco como papel, los ojos clavados en el altavoz, de donde salía la misma secuencia de números que habíamos venido a investigar, pero ahora algo era distinto. Ya no era solo la secuencia, había pausas, ritmos, pero entre los números, palabras. Primero eran susurros, luego más claras, como si alguien hablara desde dentro de una caverna llena de estática y lo que decía era imposible de ignorar. Markov, una y otra vez, y después el mío, en mi propia voz, y después en otra voz, más aguda, como la de un niño, pero con un tono burlón, sarcástico, como si supiera que estábamos escuchando y disfrutara cada segundo. Belinsky apagó la radio de un manotazo, pero el zumbido no se detuvo, seguía, como si estuviera en nuestros propios huesos, saliendo de nuestras vértebras. Chernov se me acercó y me dijo que la puerta ya estaba abierta y que él podía verla. Le pregunté de qué puerta hablaba, pero solo señaló al bosque, al norte, donde la niebla era más espesa y se ondulaba como si algo la agitara desde abajo. Sin discutirlo mucho, porque ya no necesitábamos votaciones, comenzamos a caminar en esa dirección, no importaba si era una trampa o un suicidio, lo que fuera que nos esperaba allá era lo único que tenía sentido buscar. Seguimos los registros térmicos con lo poco que aún funcionaba del equipo, las figuras aparecían y desaparecían en el radar, todas en dirección norte, siempre al borde de nuestra visión. Caminamos durante horas, sin decir nada, y al llegar al claro lo vimos, o mejor dicho, lo sentimos. El aire cambió, se volvió denso como jarabe, el suelo crujía bajo nuestros pies con un sonido blando y entonces, apareció ese árbol, un abeto gigantesco, antiguo, sus raíces salían de la tierra como dedos deformes intentando alcanzar el cielo. Entre ellas, apenas visible por el óxido y los musgos, una trampilla metálica con el emblema del ejército soviético, pero modificado, una especie de estrella fusionada con un ojo, y grabado en su superficie, símbolos que parecían cuneiformes mezclados con cirílico arcaico. Abrimos la puerta a mano, rechinando con un sonido tan agudo que me dolieron los dientes, y bajamos por una escalera de metal oxidado. Cada paso se sentía como si estuviéramos descendiendo no solo bajo tierra, sino fuera del tiempo. Al final del pasillo había un búnker, las paredes cubiertas de moho negro y raíces que palpitaban levemente como si tuvieran pulso propio. Al fondo, una sala con cápsulas de contención rotas, vitrinas con esqueletos inhumanos, uno tenía el cráneo alargado hacia atrás como si se hubiese estirado al crecer, otro tenía costillas dobles y extremidades adicionales dobladas sobre sí mismas. Encontramos grabaciones en cinta, una aún funcionaba y al reproducirla, escuchamos la voz de un hombre que se identificaba como el Dr. Víctor Borodin, especialista en biología transdimensional. Hablaba rápido, asustado, repitiendo una y otra vez la misma palabra, Zamogil. Decía que no era un experimento ni un arma, que era un parásito interdimensional, un ser que se manifestaba como niebla,
que tomaba control de la materia orgánica y la reescribía desde dentro, no clonaba, no infectaba, poseía y deformaba. Lo llamaban el guardián de la puerta, y advertía que si se despertaba completamente, no solo nosotros, sino la estructura de nuestra realidad, estaría en riesgo. Markov me miró y no tuvimos que hablar, sabíamos que había que sellar ese lugar, que esa puerta jamás debió abrirse. Pero entonces las luces parpadearon y lo escuchamos. No fue un ruido como tal, sino una vibración, una presencia que nos empujaba desde las paredes, como si algo gigantesco se moviese por los túneles detrás de nosotros. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Los sensores térmicos colapsaron, líneas rojas por todas partes, cientos de formas, todos en movimiento, hacia nosotros. Markov gritó que nos cubriéramos, y en ese instante, una figura cruzó el pasillo arrastrando algo detrás de sí. Belinsky abrió fuego, yo lancé una granada de fragmentación al corredor, el estallido sacudió las paredes y activó una alarma olvidada hace décadas. Las sirenas desgarradoras sonaron desde las entrañas del búnker, entonces vi como algo atrapaba a Markov por la pierna y lo arrastraba hacia una rejilla de ventilación, disparé, grité su nombre, pero solo vi sus manos desaparecer entre los barrotes mientras su rostro se torcía de dolor y terror. Pero lo peor fue el sonido que hizo cuando se fue, no era un grito humano, era una mezcla de gorgoteo y algo que parecía una risa. Subimos a toda velocidad por la escalera de regreso al bosque, con Belinsky sangrando de la nariz y arrastrando una pierna, y Chernov en silencio total, como si ya no estuviera del todo presente. Al salir, la niebla era más espesa que nunca, se pegaba a la piel, y la escuchábamos, ahora con claridad, respiraba, murmuraba, y llegué a oír mi nombre otra vez, pero ahora me hablaba con la voz de mi padre, fallecido hacía años, y me habló. Tú abriste la puerta, Anton. Ahora déjala entrar. Me volví hacia los demás, pero Chernov ya no estaba. Belinsky cayó de rodillas, sus ojos eran dos lunas rojas. Ya está en nosotros, sentenció, ya ve a través de mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí de pie frente al abeto, con las manos heridas y la respiración cortada, mirando cómo Belinsky se desplomaba en la tierra empapada por la niebla que ahora se movía como un mar vivo, pulsando al ritmo de algo que ya no era terrestre. La niebla se alzaba en espirales, formaba columnas que se doblaban sobre sí mismas como si tuvieran vértebras, y aunque no tenían forma fija, juro que vi rostros en ellas, rostros humanos, algunos conocidos, otros imposibles. Algunos me hablaban sin mover los labios, solo pensamientos que entraban directo en mi cráneo, pensamientos que no eran míos pero que usaban mi voz interior, me decían que todo había sido una ilusión, que nunca fui soldado, que nunca hubo un escuadrón, que siempre estuve solo, atrapado, que yo mismo era Zamojil o que era parte de él desde antes de nacer. Intenté taparme los oídos pero la voz no estaba fuera, estaba dentro, retumbando como una campana de carne y electricidad en mi cabeza. Me acerqué a Belinsky, lo sacudí por los hombros, su cuerpo temblaba y su piel tenía manchas rojizas que se movían bajo la superficie como si algo reptara dentro de él. Abrió los ojos y por un momento, vi el rostro de Markov en ellos, luego el de Chernov, luego el mío. Ya no queda nadie, dijo, solo tú, y tú no eres tú. Luego se arqueó hacia atrás, su columna crujió como ramas secas y algo salió de su garganta, una lengua negra, larga, dividida al final, que me rozó la mejilla antes de que yo disparara mi arma directamente en su boca, 1, 2, 5 veces, hasta que dejó de moverse y la niebla se tragó su cuerpo con un sonido húmedo. Busqué a mi alrededor y supe que no podía seguir huyendo, que no había línea de extracción, no había helicóptero, ni había cuartel ni radio ni mapas, solo esa cosa, esa conciencia expandiéndose a través de la niebla, buscando cuerpos, mentes, memorias. Lo único que podía hacer era sellar la puerta. Me armé con lo que quedaba de los explosivos que habíamos traído y corrí de vuelta hacia el abeto, tropezando entre raíces que ahora se movían levemente. Bajé la escalera de metal sintiendo que algo me seguía, o pudiera ser que algo ya estaba esperándome abajo. El laboratorio estaba en silencio, pero no era normal, era como si todo el sonido hubiera sido drenado del aire, ni mi respiración se escuchaba, ni mis pasos, nada, solo un zumbido profundo que sentía en el pecho, como si un corazón invisible latiera en sincronía con el mío. Avancé hasta la sala principal y vi que la trampilla que habíamos cruzado estaba ahora rodeada de una sustancia rojiza, como carne pegada al cemento, se movía lentamente, se abría y cerraba como un párpado gigante. Al acercarme, escuché la voz con más claridad que nunca.
No lo hagas, Anton, pedía insistentemente, ya estás dentro, eres parte del ciclo, si lo cierras, te cierras también a ti mismo. Pero lo ignoré, coloqué los explosivos alrededor de la entrada, uno por uno, mis manos temblaban pero el entrenamiento mantuvo los movimientos firmes. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Cuando estuve por activar el detonador, vi algo moverse dentro del túnel, no era niebla esta vez, era una figura humanoide, enorme, delgada, como un cuerpo cubierto por una membrana translúcida, sus extremidades se dividían en varias secciones como ramas. Su rostro no tenía ojos pero sí boca, una boca que se abría en espiral hacia adentro, de donde salían las voces, miles de ellas superpuestas, me reconocí en algunas. La figura dio un paso y el laboratorio tembló, los tubos estallaron, las luces parpadearon. Yo corrí hacia la salida mientras accionaba el detonador remoto, una cuenta regresiva de 5 segundos marcó el final. El mundo estalló en un rugido que parecía más un grito desesperado, como si la estructura completa del bosque hubiese gritado con una sola garganta. El túnel colapsó, el abeto tembló, raíces volaron por los aires y yo fui lanzado varios metros por la onda expansiva, caí entre ramas y piedras, con la piel desgarrada y el oído izquierdo afectado. Pero vivo, aún con vida, me arrastré fuera del claro y me dejé caer entre las sombras de un arbusto, delirando. La niebla parecía haberse disipado un poco, como si retrocediera y el cuerpo principal hubiese sido herido. Me quedé ahí durante horas, quizás días, hasta que una patrulla aérea me encontró, no sé cómo, quizás porque el propio Zamojil quería que me encontraran. Me llevaron a una base médica, me interrogaron durante días, yo apenas hablaba, solo temblaba, decían que deliraba, que murmuraba en idiomas desconocidos mientras dormía. Me pusieron bajo vigilancia, escanearon mi cerebro, mi sangre, pero los informes nunca se hicieron públicos. Lo sé porque, una noche, un coronel vino a verme con un maletín, me pidió que escribiera todo lo que recordara. Me prometió que el informe sería clasificado, que nadie más sabría de Zona 9. Obedecí, porque quería que alguien lo supiera, aunque fuera para negarlo, aunque fuera para enterrarlo, pero mientras escribía, sentía algo en la piel, un picor, una molestia persistente, una pigmentación rojiza que se extendía desde mi pecho hasta el cuello, como una marca. Era como si algo hubiese quedado dentro, un residuo, una semilla, y fue entonces cuando supe que no había escapado, que no era el último superviviente, sino la siguiente puerta, porque Zamojil no era una criatura, no en el sentido tradicional, no era una entidad que se mataba con balas o explosivos. Era una idea viva, una conciencia que sembraba copias de sí misma en todo lo que tocaba, y yo había sido escogido y marcado. Ahora lo sé, cada vez que duermo lo veo, en sueños que no parecen sueños, en bosques que no existen, entre nieblas rojas que respiran y me llaman por mi nombre. Cada vez que despierto, siento menos frío, menos miedo, menos humanidad, y sobre todo, más hambre. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.